Mi novia me fue infiel con su profesor de universidad. Hola a todos, no sé ni cómo empezar esto. Llevo días sin dormir bien y siento que necesito escribir lo que está pasando para que alguien, aunque sea un extraño en internet, me diga que no estoy volviéndome loco. Si llegaste hasta aquí, gracias. Voy a intentar contar esto desde el inicio, poco a poco, porque siento que si lo suelto de golpe nadie me va a creer. O peor, me van a decir que estoy exagerando. Como empezó todo: tengo 22 años, estudio ingeniería, y mi novia, llamémosla Mariana, tiene 21. Llevamos 2 años juntos, y siempre pensé que éramos esa pareja que la gente mira y dice, ojalá tener lo que ellos tienen. Nos conocimos en la universidad. Yo era el típico chico callado, tímido, y ella era la chica extrovertida, la que parecía conocer a todo el mundo. No sé cómo pasó, pero un día en un trabajo en grupo terminamos hablando hasta tarde, y desde ahí nos volvimos inseparables. Ella fue mi primera novia seria. Yo era ese chico que nunca creía que alguien como ella pudiera fijarse en mí. Y cuando lo hizo, no voy a mentir, pensé que me había ganado la lotería. Al principio todo era perfecto. Ella siempre estaba pendiente de mí, me mandaba mensajes desde que me despertaba hasta la noche, hacíamos planes juntos, salíamos los fines de semana. Yo no dudaba de ella, ni un segundo. Pero lo extraño comenzó hace unos meses. El profesor, voy a decirle el profesor R. No quiero usar su nombre real. Es un tipo de unos 45 años, enseña una de las materias más pesadas de la carrera. Todos le tienen respeto, algunos incluso miedo, porque es exigente, duro, y hasta un poco intimidante. Desde el inicio noté que Mariana lo miraba de una forma rara, como si le admirara demasiado. Yo pensé que era normal, el tipo sabe mucho, tiene experiencia, y Mariana siempre ha sido de esas personas que se fijan mucho en el talento. Pero con el tiempo, esa admiración se empezó a sentir incómoda. Ella hablaba de él en cada conversación. El profe R explicó esto de una forma increíble. El profe R me dijo que yo tengo mucho futuro en esta área. El profe R me recomendó un libro que debería leer. Y yo, al inicio, lo tomaba como algo normal. Hasta que me di cuenta de que hablaba de él más de lo que hablaba de mí. Las primeras señales: una tarde la pasé a recoger después de clases. Ella no sabía que yo iba a ir. Quería sorprenderla. Estaba esperando afuera del salón, cuando escuché risas desde adentro. Me asomé por la ventana y la vi. Ella estaba hablando con el profesor. Muy cerca. Demasiado cerca. No estaban haciendo nada malo, pero la forma en que se miraban. No sé cómo explicarlo. Era como si hubiera una tensión en el aire. Como si todo el mundo hubiera desaparecido y solo existieran ellos dos. Cuando me vio, se puso nerviosa. Sonrió rápido y salió a abrazarme, pero noté que estaba incómoda. Yo intenté ignorarlo, pero la imagen se quedó clavada en mi cabeza. Esa misma noche, cuando le pregunté, ¿de qué hablabas con el profe?, ella se rió nerviosa y me dijo, nada, bobito. Me estaba explicando unas dudas. Pero yo sabía que no era solo eso. El cambio en ella las semanas siguientes fueron raras. Mariana empezó a estar más distante. No contestaba mis mensajes tan rápido como antes. Empezó a inventar excusas para no vernos. Lo que más me dolía era su mirada. Antes, cuando me veía, sus ojos brillaban. Ahora parecía que su cabeza estaba en otro lado. Lo peor llegó cuando una noche estábamos juntos, viendo una película en mi casa. Ella se quedó dormida, y su celular vibró en la mesa. No soy de revisar teléfonos, no me gusta. Pero algo en mí me obligó a mirar la pantalla. Era un mensaje: mañana te espero en mi oficina. No faltes. R. Sentí un vacío en el estómago. Quise despertarla y preguntarle qué significaba. Pero me quedé paralizado. Pensé que si lo hacía, ella diría que era un malentendido, que yo estaba exagerando. Así que guardé silencio. Pero esa noche no pude dormir. La paranoia desde ese mensaje, todo cambió para mí. Empecé a obsesionarme. Me descubrí a mí mismo revisando cada detalle, cómo se arreglaba más para ir a clases, cómo se reía con los mensajes que recibía, cómo escondía el celular cuando yo estaba cerca. Un día me armé de valor y la seguí. No soy así. No soy el tipo celoso controlador, pero necesitaba respuestas. Ella me había dicho que iba a la biblioteca. Yo fui detrás, a cierta distancia. Y no entró a la biblioteca. Caminó directo hasta el edificio de los profesores. La vi entrar en la oficina de R. Me quedé afuera, esperando. Pasaron 10 minutos, 20, 40, más de una hora. Cuando salió, estaba despeinada. No como si hubiera corrido, no, sino como si hubiera estado muy ocupada. Ese día sentí que me rompía por dentro. Pero aún así, no me atrevía a enfrentarla. Algo me detenía.
Era como si una parte de mí quisiera seguir viviendo en la mentira, como si temiera que al preguntar, al confirmar lo que sospechaba, mi mundo se derrumbaría. El ambiente de terror sé que suena exagerado, pero todo empezó a sentirse como una película de terror. De repente, las noches eran más largas. El silencio en mi habitación se volvía insoportable. Cada vez que cerraba los ojos veía la imagen de ella con él, riéndose, susurrando. Incluso empecé a escuchar cosas. Una noche, mientras trataba de dormir, juraría que escuché la voz de Mariana susurrando el nombre de R. No sé si fue un sueño, o si mi mente ya estaba rota. En clase, cada vez que el profesor hablaba, sentía que me miraba fijamente, como si supiera que yo sabía, como si me retara a decir algo, como si se burlara en silencio de mí. Y Mariana, ella cada vez estaba más lejos de mí, más cerca de él. Yo podía sentirlo, como un frío que se mete en los Kyushous, como si la sombra del profesor estuviera siempre entre nosotros. El final de este capítulo todavía no tengo el valor de enfrentarla. Siento que si lo hago, todo se va a terminar, que voy a perderla. Y a pesar de todo, todavía la amo. Todavía soy ese idiota que se aferra a la idea de que quizá, solo quizá, estoy imaginando cosas. Pero no, en el fondo lo sé. Sé que la estoy perdiendo. Sé que ya la perdí. Y cada día que pasa, la paranoia crece. Cada noche que pasa, el silencio se vuelve más oscuro. Tengo miedo de lo que voy a descubrir. Pero también tengo miedo de no descubrirlo nunca ahora. Si quieres ver la parte 2, está completa en mi canal de YouTube, el link está en mi perfil. No pensé que tanta gente iba a leer mi historia. Honestamente, cuando la escribí estaba en un estado de ansiedad tan grande que ni siquiera revisé si tenía sentido. Quiero agradecer a todos los que me respondieron y me dijeron que no estoy loco, que las señales son claras. Lo admito, tenía miedo de estar inventándome todo. Pero desde que publiqué lo anterior, las cosas se pusieron mucho peores. La primera cosa extraña pasó una mañana que ella vino a mi casa después de haber estudiado toda la noche en la biblioteca. La abracé apenas llegó, y en ese momento sentí algo que me paralizó. Su ropa tenía un olor que no reconocí. No era su perfume, ni jabón, ni suavizante. Era como una mezcla de sudor, cigarro y un aftershave barato que jamás había olido en ella. Me quedé quieto, sin soltarla. Ella se dio cuenta y me preguntó, ¿qué pasa? Yo solo atiné a decir, nada, es que hueles distinto. Ella se rió y me contestó, ah, seguro es porque estaba en la sala de estudio y alguien estaba fumando cerca. Intenté creerle, lo intenté de verdad, pero desde ese día, cada vez que la olía, buscaba inconscientemente ese rastro, como si mi cerebro me estuviera advirtiendo algo que mi corazón se negaba a aceptar. Otra señal clara llegó con su celular. Yo nunca había sido de revisar sus cosas. Siempre confié en ella. Pero ahora, cada vez que me sentaba a su lado, notaba que bloqueaba la pantalla rápidamente. Una vez, mientras se bañaba, el celular vibró y no pude resistir. No había nada. Absolutamente nada. Ni un chat de WhatsApp, ni un mensaje de texto, ni una conversación en redes. Todo estaba limpio, demasiado limpio. Como si lo hubiera reseteado esa misma mañana. Eso fue lo que me hizo sospechar aún más. ¿Quién borra todo su historial de mensajes a diario? Cuando salió del baño, la miré fijo. ¿Por qué borras todo de tu celular? Ella me miró con calma, demasiado calma, y me dijo, eres tú el que está paranoico. No estoy borrando nada. Yo no tengo nada que esconder. Lo dijo con tanta seguridad que por un segundo casi le creí. Pero luego pensé, si no tuviera nada que esconder, ¿por qué reaccionó sin sorprenderse, como si ya esperara la pregunta? Mientras tanto, el profesor R empezó a actuar raro conmigo en clase. Antes apenas me notaba, pero ahora cada vez que levantaba la mano, me ignoraba. Cuando hablaba, me interrumpía. Incluso me corrigió de mala manera delante de todos, con una sonrisa sarcástica que hizo que varios se rieran. Sentí que lo hacía a propósito, como si quisiera humillarme, como si disfrutara verme incómodo. Una vez, mientras repartía unos trabajos, dejó el mío de último. Cuando me lo entregó, se inclinó un poco y me dijo en voz baja, casi un susurro, tienes que esforzarte más si quieres estar a la altura. No sé si lo imaginé, pero juraría que sonrió después. Esa sonrisa que no es de un profesor, sino de alguien que te quiere aplastar. Una noche, mientras estábamos viendo una serie, el celular de Mariana sonó. Ella se levantó rápido, casi nerviosa, y contestó en el balcón. Yo bajé el volumen del televisor para intentar escuchar. Solo alcanzaba a oír su voz bajita. Sí, mañana, sí, a la misma hora, no puedo hablar ahora. Cuando volvió, le pregunté, ¿quién era? Ella, sin dudar, respondió, mi mamá.
está pesada con lo de la universidad, pero la forma en que lo dijo, no sé. Fue tan automática, tan ensayada, que supe que era mentira. Y lo peor, ni siquiera me miró a los ojos. Sé que no debería haberlo hecho, pero la seguí otra vez. Esta vez con más cuidado. Ella había dicho que iba a una reunión de un proyecto. La vi caminar directo al edificio de los profesores, igual que la vez anterior. Entró. Y esta vez no estuve solo, otro compañero, que me vio ahí afuera, me dijo: ¿qué haces esperando? Yo intenté inventar algo, pero él mismo me dijo: también esperas al profe R. Siempre se mete con Mariana. Yo digo que esos dos tienen algo raro. Cuando escuché eso, casi me temblaron las piernas. O sea, no era solo yo. Otros también lo notaban. Esperé. Después de casi 2 horas, salió ella. Y no estaba sola. Venía con él. Caminaban juntos por el pasillo, y aunque se separaron rápido al llegar a la salida, pude ver cómo él le rozó la espalda con la mano, de esa manera que no es casual. Ella lo notó. Se detuvo un segundo, como dudando si mirar atrás, y luego se fue directo en dirección contraria. Cuando me vio, fingió sorpresa. Amor, ¿qué haces aquí? Yo le respondí seco. Pasaba por aquí. Sonrió nerviosa y me abrazó. Y otra vez, ese olor en su ropa. Ese mismo olor. Desde ese día no he sido el mismo. No puedo concentrarme en nada. En clase, en el trabajo, en la comida. Mi mente siempre está repitiendo las mismas imágenes, ella riéndose con él, ella en su oficina, ella mintiéndome a la cara. Lo peor es que estoy empezando a tener pesadillas. Soñé que estaba en la universidad de noche, y escuchaba risas detrás de la puerta del profesor. Abría y veía a Mariana con él, pero cuando ella levantaba la cara, no era ella. Era una especie de sombra con ojos brillantes. Me desperté empapado en sudor. Sé que es mi mente jugándome en contra, pero a veces siento que esto se está volviendo más oscuro de lo que parece. No solo es una infidelidad, es como si hubiera caído en un juego perverso, uno que ellos dos disfrutan y yo no puedo detener. Estoy agotado. Ya no sé si la amo o la odio. Ya no sé si quiero descubrir la verdad o seguir fingiendo que todo está bien. Lo único que sé es que las pruebas están ahí, frente a mis ojos, y me niego a seguir ignorándolas. En el fondo, tengo miedo. Miedo de enfrentarlos. Miedo de que lo que encuentre me destruya por completo. Pero sé que tarde o temprano, voy a tener que hacerlo. Y presiento que cuando lo haga, ya no habrá vuelta atrás. Perfecto. Este será el capítulo 3, el clímax de la historia, narrado como un post de Reddit en primera persona. Aquí el protagonista por fin descubre la verdad, lo enfrenta, y todo se transforma en una especie de terror psicológico realista, donde lo que duele no es un fantasma ni un monstruo, sino la traición, la manipulación y el derrumbe de toda su vida. Esta es, probablemente, la parte más difícil de escribir. Si leyeron mis publicaciones anteriores, saben que llevaba semanas sospechando de que mi novia, Mariana, me estaba engañando con el profesor R. Pues bien, ya no son sospechas. Ahora tengo la verdad. Y créanme, la verdad es mucho más oscura de lo que imaginaba. Después de tanto tiempo viviendo en paranoia, decidí que no podía seguir así. Esa mezcla de insomnio, ansiedad y miedo me estaba destruyendo. Tenía que confirmarlo de una vez, aunque me partiera en 1000 pedazos. Me preparé. Guardé mi celular con batería llena, activé la grabadora de voz, y le dije a Mariana que ese día no podía verla porque iba a visitar a un primo. Obviamente era mentira. Lo que hice fue esperarla en la universidad, escondido, observando desde lejos. Ya sabía a dónde iba a ir, la oficina del profesor. Era siempre el mismo patrón. La vi entrar. Esperé 20 minutos, 30, 40. Finalmente, decidí acercarme. El pasillo estaba en silencio, con esas luces blancas parpadeando como si fueran parte de una película de terror barata. Cada paso mío sonaba fuerte, eco tras eco. Cuando llegué a la puerta de la oficina, escuché risas. Primero la de ella. Esa risa que antes me hacía sentir feliz, ahora me atravesaba como un cuchillo. Después la voz de él, grave, susurrando algo que no entendí. Pegué el oído a la puerta. Y entonces lo escuché. Clarísimo. Ella dijo: ojalá lo dejara de una vez. Me siento tan tonta fingiendo con él. Mis manos temblaban. Todo mi cuerpo temblaba. Abrí la puerta. La imagen se grabó en mi memoria como una fotografía maldita. Ella estaba sentada en su escritorio, demasiado cerca de él. Él tenía la mano sobre su pierna. Cuando me vieron, Mariana palideció como si hubiera visto un fantasma. ¿Qué haces aquí?, me dijo con una voz quebrada. Yo no respondí. Solo me quedé mirándolos. El profesor, en cambio, sonrió. Esa maldita sonrisa soberbia. Creo que ya no hay nada que esconder, no. Dijo,
mirándome como si fuera un insecto. Quise gritar, quise golpearlo, quise hacer mil cosas, pero no pude. Fue como si mi cuerpo se congelara, como si el aire se volviera pesado y todo el cuarto se transformara en una pesadilla. ¿Desde cuándo? Logré preguntar con la voz rota. Mariana se cubrió la cara con las manos. El profesor respondió en su lugar. Desde hace meses. Ella merece a alguien que la entienda. No un niño que vive en paranoia. Ese niño me destrozó. Mariana intentó decir algo. Amor, yo no quería que lo supieras así. Amor. Todavía me decía amor. Esa palabra salió de su boca y me revolvió el estómago. ¿Cuántas veces? Pregunté, casi suplicando. Ella no contestó. El silencio lo dijo todo. No recuerdo exactamente cómo salí de ahí. Solo recuerdo caminar, tambaleándome, mientras las luces del pasillo parecían apagarse una a una detrás de mí, como si el edificio mismo se burlara de mí. Llegué a mi carro, me senté, y lloré como no había llorado en toda mi vida. Un llanto que no era solo tristeza, era rabia, humillación, desesperanza. Esa noche no volví a casa. Manejé sin rumbo, kilómetros y kilómetros, hasta quedarme estacionado en un lugar vacío, mirando la nada. Los días siguientes fueron peores. Mariana intentó buscarme, mandarme mensajes, llamarme. No contesté, pero cada palabra que leía me hundía más. Perdóname, fue un error. No significa nada, eres tú al que amo. Por favor, hablemos. Pero ya no podía creer nada. Cada letra era veneno. En la universidad, los rumores empezaron a correr. Gente que me miraba raro, que murmuraba. Algunos decían que yo exageraba, que era un celoso. Otros, que ya todo el mundo sabía que Mariana y R tenían algo. Me volví un fantasma. Caminaba por los pasillos sin hablar con nadie, sin mirar a nadie. Todo el mundo parecía estar en mi contra. Lo que más me asusta no es la traición. Lo que más me aterra es lo que pasó después, dentro de mi cabeza. Empecé a escuchar sus voces aun cuando no estaban. Soñaba con esa oficina, con ellos dos, con esa sonrisa del profesor. En los sueños, la oficina no era una oficina, era un cuarto oscuro lleno de ecos, y cada vez que abría la puerta los encontraba ahí, repitiendo la escena una y otra vez. Una vez, juraría que escuché la voz del profesor en mi casa, diciéndome: nunca fuiste suficiente. Sé que no estaba ahí. Sé que era mi mente. Pero el miedo era real. La última vez que hablé con Mariana fue en persona. Me buscó desesperada, llorando, diciendo que había cometido un error, que todo había sido una confusión. Yo la miré, y lo único que pude decirle fue: ya no eres la persona que conocí. Se fue llorando. Y yo me quedé ahí, sintiendo que había enterrado no solo una relación, sino una parte de mí mismo. Ahora estoy aquí, escribiendo esto, con el estómago vacío y la mente hecha pedazos. Sé que esto no es una película de terror con fantasmas o monstruos, pero ¿saben qué? A veces lo humano duele mucho más. Porque al final, el verdadero terror es darte cuenta de que la persona en la que más confiabas se convirtió en tu peor pesadilla.